Sí, están a punto de salir al campo. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo desde el campo de la Torreta en Barcelona, a punto de empezar el partido entre el Rosas Platja y el GI contra el Melilla B. A la izquierda de sus pantallas vestido de azul, el GI contra el Melilla B. A la derecha vestidas de rosa, el equipo del Rosas Platja, un equipo que de momento está demostrando que es uno de los candidatos a poder acceder al playoff. Ayer derrotó al Sol de Alicante por 2-10 en un buen partido y sigue teniendo buenas sensaciones de cara a seguir evolucionando en esta segunda división del fútbol playa femenino. Saludo protocolario entre las jugadoras. Y a punto de empezar el partido en este Camp de la Torreta de Barcelona.
Partido previsto para las 9:15. Saludo ya de las capitanes. El Hamidi por parte del Rosas Platja y Nerea por parte del GI Control Melilla B. Pues va a estar a la izquierda de sus pantallas vestida de rosa el Rosas Platja. A la derecha el GI Control B. Y a punto de empezar el choque. Pues va a dar en inicio al partido, sacando el GI Control Melilla B, con Nerea preparada, moviendo la bola, el disparo desde larga distancia de Sara Ruiz y el balón que se lo queda la portera del Rosas Platja, que saca con la mano. La jugada, el balón en profundidad, el centro lo saca de la zona comprometida Sara Ruiz. El balón que toca con Ana Lucía, que envía el balón largo con la mano para que sea Povey, el autopase de Povey. Buscaba la progresión, llegó Sara Ruiz para cerrar el espacio. Ahí está el pase, el intento de remate, el balón otra vez para Povey, el disparo y la buena intervención bajo a palos de Iria. Disparo magnífico de Povey. Busca el centro Julia Prat, el balón se pasea por delante de la portería de Iria, lo protege el Hamidi y el balón que se lo queda, el disparo de Florencia, lo coge Iria, que intenta mandar el balón largo. Vuelve a empezar el GI Control Melilla B. Sara Ruiz, el balón en la frontal del área para Nara, que buscaba el disparo, finalmente no se produce. Julia Prat, y ahora hay falta que acaba de cometer en el tuya mía entre Ana Lucía y Julia Prat. Va a haber disparo libre desde la línea imaginaria del centro del campo. Oportunidad para el GI Control Melilla B. Preparada Nerea con pierna zurda. Bajo palos Ana Lucía. Ahí está el disparo de Nerea. ¡Y el golazo! ¡Qué golazo de Nerea! ¡Qué disparo durísimo a media altura! Muy colocadito, pegadito al palo. Lo tuvo clarísimo. Se adelanta el GI Control Melilla B con el gol que acaba de conseguir Nerea. Con un disparo durísimo desde larga distancia. Tendrá que remar el Rosas Platja. Sacará el Hamidi. Veremos la jugada ensayada
Saca de centro. El cambio de orientación, el disparo. Y puso la pierna para mandar el balón a la esquina. Después del disparo durísimo de Julia Prat. Ahí está el remate. Después del centro. Intentaba progresar Nara, recupera la bola, atención el recorte, el disparo. Se fue fuera de esta jugadora de Nacha Garrote. Busca la jugada, el disparo que intentaba en semicaída. Juega la pelota, entra Paula. El Hamidi la cede a la Lucía. Saca con la mano buscando la profundidad. Parece para cerrar el espacio. Perfecto. Saca Paula. Balón para Ana Lucía. Intentaba acelerar, recupera la bola de nuevo Nerea. El balón que se lo queda y falta que acaba de cometer Grace Bailey sobre Sara Ruiz, que es la que va a pegar a puerta. Nuevo tiro libre para Sara Ruiz, el disparo de Sara Ruiz, fuera. Muy desviado el disparo de Sara Ruiz. Saca rápido Ana Lucía. Busca la profundidad para Grace Bailey. Ha estado muy bien la defensa del hit. Control Melilla B. Busca el envío largo. Toca con la cabeza. Tareas defensivas, la pelea Florencia. La pelota para Grace Bailey. Intenta acelerar. Sigue Grace Bailey. Sigue Grace. Sigue Grace. Sigue Grace. El disparo arriba. Tocando en cortito la pelota para Iria. Iria mira arriba, le dicen desde el banquillo, busca la combinación, atención, el disparo dentro del área, busca la salida. Aparece Ana Lucía para cerrar el espacio. Atención, la jugada continuada, se tira al suelo para robar la bola. El balón dividido, lo gana Alba, sigue Alba, cierra el espacio la defensa del Rosas Placha. Intenta acelerar a Grace Bailey, el disparo, pega en el cuerpo de la misma jugadora. Ahora el balón lo tiene Nacha Garrote, juega atrás, busca el envío largo, toca con la cabeza rechazando la bola, vuelve el balón otra vez a los dominios de Ana Lucía. Florencia, Ana Lucía busca la profundidad. Quiere correr Florencia, sigue Florencia, le cortan el espacio, el balón rechazado. El disparo que intentaba, el balón rechazado para Nacha Garrote, intenta el recorte, sigue buscando la profundidad, que bien ha cerrado el espacio Paula Girol. El intento de remate, el balón se queda a medias, el disparo desde larga distancia, colocar fuera. Bueno, no, fuera no, ni tan siquiera sale del rectángulo de juego. Juega la pelota desde la retaguardia, Ana Lucía busca el envío largo, pega en el cuerpo de Nara. Y el balón será favorable al Rosas Placha.
Atención a la jugada, intento de recorte, se trastabilla, juega la pelota, intentaba la apertura, llega para quedarse la bola. Nuaira, atención al error y el gol. El error defensivo y el gol para que empate Rosas Placha con esta jugada de Cintia, que estuvo atenta en la recuperación de la bola. El mal entendimiento entre Nara y Iria y el balón que acabó mandando a la fondo de las mallas esta jugadora Cintia para el Rosas Placha. 1-1. ¿Es con la cámara caída? ¿O poco o No, finalmente no fue Cintia, fue Grace Bailey la que empató el partido. Ana Lucía con Alejandra Giró buscaba la prolongación, llegó para poner el cuerpo, recuperar la bola. Paula Girol, ahora el intento de recuperar la bola, se produce la falta que va a tener que sacar Paula desde larga distancia. Ahí está el disparo de Paula, el bote, y a punto estuvo de sorprender a Iria, que reaccionó bien, cómo se envenenó con el bote el balón, y a punto estuvo de entrar en la portería. Saca rápido el balón en la frontal para Alexandra Giró, el disparo arriba. Recupera el Rosas Placha. La buena jugada ahora del conjunto catalán. El balón para Alexandra Giró. Gira sobre su eje. Toca en cortito. El balón para Ana Lucía. Busca el envío largo. Toca con el pecho. El balón rechazado. La pelota para Grace Bailey. El disparo. Sigue Grace Bailey de nuevo. El recorte, el disparo y el gol. El segundo de Grace Bailey. El remate, el rechace, le vuelve a ella, sigue insistiendo, el recorte, el remate de nuevo con la zurda, cruzadito, y el balón acabó besando las mallas de la portería de Iria. 2-1. Ahí está el disparo, superando a Iria, le da la vuelta al marcador el Rosas Placha, después de empezar perdiendo. El intento de disparo de Nuaira, el balón para Nerea. Y el disparo se fue cruzado. Intenta acelerar el conjunto melillense, juega la pelota, otra vez insistiendo Rosas Placha. ¡Qué buena parada de Iria! Sigue insistiendo la pelota para Julia Prat, va a buscar la chilena, Julia Prat, la chilena, para Iria. Buenas intervenciones de Iria, que saca rápido con la mano la pelota para Gabriela. Gabriela juega atrás, pierde la bola, el autopase y el gol. Gol del Rosas Placha. Qué bueno el autopase que se acaba de realizar Julia Prat, y ante la salida de Iria bate por bajo para marcar el tercero del conjunto ampurdanés. Marca Julia Prat, marca el Rosas Placha. Rosas Placha 3 y Control Melilla B 1. Todos los goles del Rosas Placha fruto de los malos errores o los errores defensivos del conjunto de la ciudad autónoma. Disparo ahora que intentaba Nerea, que se pierde por encima del larguero.
Venció la jugada, el intento de remate, sigue insistiendo. Recupera el hit control, busca la colgadita, perseguía la bola Nara. El balón que rechaza la defensa del Roses Placha acaba en las manos de Ana Lucía, que juega con el Hamidi. El envío largo, profundo. A punto estuvo de llegar a ese valor largo Cintia. El sol no le da de cara. Iria busca el cambio y el balón que no acaba llegando a ningún sitio, solo a las manos de Ana Lucía. Juega la pelota Cintia. Cintia intentaba combinar con Julia Prat, persigue la bola ante Nara. Sigue Julia Prat, el recorte, el balón atrás. Busca la colgada. El recorte. Busca otra vez atrás. La jugada para el disparo. A punto estuvo de sorprender a Iria. Saca con la mano, ha entrado Sara Ruiz al terreno de juego, busca el envío largo, el mal despeje, atención que puede envenenarse, el balón lo persigue, Gabriela que se ha hecho daño en el tobillo, ante la llegada de Ana Lucía que fue rápido y valiente al balón, y se queja Gabriela de este golpe. Saca Ana Lucía, busca la jugada Cintia, sigue Cintia, va a robar la pelota, atención en la recuperación Miriam, pide en mano, no se la conceden los árbitros, el disparo desde el campo propio del Roses Placha para quitar la bola de la zona comprometida. Saca Sara Ruiz que se queja de un enganchón en el cuello. El balón lo pierde de nuevo el hit, control Melilla B. Juega Ana Lucía. Sara Ruiz, el bote casi se complica. Iria. Sara Ruiz, últimos 10 segundos, el intento de disparo. Quedan 7 segundos. Se acabó. El primer periodo con un resultado favorable al Roses Placha de 3-1 ante el hit control Melilla B. Pincha cortos que baja. Gol está bajando, ¿eh? Pero dile más del cambio, si queréis yo el apoyo, pero es que tampoco me quiero meter yo más de cuando quieras cambio, yo estoy preparado, además cuando tú
Se va a retomar el segundo periodo de este Rosas G Control Melilla B, con la presencia de Grace Bailey y de Povey en el centro del campo. Ahí está el remate de Povey, que casi se envenena con el bote. Finalmente el balón se va por línea de fondo. Saca rápido con la mano desde la portería Lara Muñoz. Insiste Lara Muñoz. El balón que se lo queda sin ningún tipo de problema Mireia, que combina para Grace Bailey. El giro sobre su eje de Povey. El remate se fue fuera. Saca rápido con la mano. Saca rápido Lara Muñoz el envío que buscaba en la punta de ataque a Nerea. Busca el envío largo desde la portería Mireia. El balón rechazado de nuevo. Le piden que juegue con el pie. Mireia. Atención, error defensivo. El disparo de Nuaira y fuera. El disparo de Nuaira. No se entendieron ahora Mireia. Con su compañero de equipo, y el disparo de Nuaira a punto estuvo de superar. Busca la jugada ahora. El kick control Melilla es para Girol. La apertura para Nuaira. El recorte Nuaira llega para poner el pie y rechazar la bola. Nacha Garrote, la pelota para Povey. Ve la subida. El disparo. El balón que se queda a medias. No puede engancharlo Grace Bailey después de la buena jugada de Paula. Ha subido el ritmo en este segundo periodo. Con un hit control Melilla B que quiere acelerar en busca de recortar distancias. Grace Bailey, Mireia, y ahora hay falta en la salida de balón. Disparo libre desde el centro del campo, que es de donde marcó precisamente Sara el primer gol. No, Nerea, perdón, el primer gol para el hit contra el Melilla B. Y de hecho es la que sale para patear el balón. Aunque también está preparada Sara Ruiz. Coge carrerilla Sara Ruiz, el disparo y el gol. Gol del hit contra el Melilla B, el disparo que se envenenó. Pegó en la arena, se levantó en el último instante cuando ya estaba en plena estirada Mireia y el balón acabó entrando a la portería del Rosas Placha. Gol de Sara Ruiz. De libre directo, Rosas Placha 3, hit contra el Melilla B 2. La apertura ahora y el intento de remate de Alexandra Giró. El remate pegó en las piernas de una jugadora del hit contra el Melilla B y se acabó yendo por línea de fondo. El saque de esquina, el balón rechazado. Alexandra Giró, el disparo, la parada y el gol. El gol que acaba de conseguir
Cintia en el segundo palo después de el disparo durísimo de Alexandra Giró, la buena intervención de Lara Muñoz. El rechace acabó cayendo al segundo palo y ahí Cintia no perdonó y mandó el balón al fondo de la portería. Va a sacar de centro el hit contra el Melilla B, el remate, a punto estuvo de envenenarse de nuevo. Juega la pelota, el envío, el balón, el disparo desde larga distancia. Se pierde por encima el larguero de la portería defendida por Lara Muñoz, a la que se le doblaron las manos con el remate de Alexandra Giró, que era precisamente la que iba a la presión. Nerea, llega Cintia, sigue Nerea, busca el cambio de juego. Bueno, el movimiento ahora de Alba, el disparo y el gol. Golazo, 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 golazo de Alba. Qué movimiento magnífico, el giro sobre su eje, dejando tirada a la jugadora del Rosa Splash. El disparo a media altura, no pudo hacer nada Mireia para atajarlo. Marca Alba Jiménez, marca el hit contra el Melilla B para recortar de nuevo distancias. Y ahora hay cartulina amarilla porque se adelantó la jugadora del Rosa Splash antes de que tocara a su compañera. Ahí está el remate desde larga distancia de Florencia y el balón que se pasa por encima del larguero. Ahora el centro, el intento de remate de Cintia, que es la jugadora que se llevó, por cierto, la cartulina amarilla por adelantarse antes del saque. Juega la pelota con la mano desde la portería Lara Muñoz. El balón rechazado, intenta controlar y lo consigue. El conjunto del Rosa Splash, el intento de envío que pega en las piernas de Florencia. Saca de nuevo el hit contra el Melilla B, que quiere acelerar el partido. 7 minutos quedan para llegar al final del segundo periodo. 4-3 en el marcador. Busca el envío largo, rechaza la defensa del Rosa Splash. Y el balón que lo va a sacar de portería, no, de banda, el conjunto melillense. Lara Muñoz busca el envío largo, profundo, intenta controlar el balón, pierde la bola, se tira al suelo y protege la bola con el cuerpo. Nacha Garrote busca la salida atrás, donde aparece Mireia, que saca rápido con la mano, toca con la cabeza Florencia, el balón que queda a las manos de Lara Muñoz, que buscaba ahora en un envío largo a Nara, el disparo y el empate. Gol de Sara. No, perdón, gol de Nerea. La jugada de transición de Nerea, el envío largo, caído a banda derecha, el disparo en semicaída buscando el ángulo corto, no tapó bien Mireia y el balón acabó entrando en la portería del Rosa Splash, que ha visto cómo ha perdido una distancia de 2 goles favorables. Ahí está el mal pase de Mireia, el intento de recuperar de Alexandra Giró. Llega Nerea para ponerse por delante y de puntera bate a Mireia con el empate a 4.
Parcial de 1-3. Ahora favorable al conjunto melillense. Contrario a lo que pasó en la primera mitad. ¡El disparo! Y la buena mano ahora de Mireia. Buscaba el disparo contundente desde su portería Alba Jiménez y tuvo que poner las manos Mireia para mandar el balón a la esquina. Es precisamente Alba Jiménez la pelota para Nerea. Dispara Nerea, pega en el cuerpo de Nacha Garrote. Bueno el recorte de Alba Jiménez. El disparo vuelve a pegar en el cuerpo. Sacará Nerea. Nerea busca la combinación. Ahí está la frontal del área. El disparo. Mireia. Y luego puso la pierna para llegar al rechace. Nara. Y el balón será falta favorable a Mireia. Tiro de puerta a puerta. Tiro de puerta a puerta. El disparo que acaba en nada. Busca el envío largo. Protege la bola Mireia. Y el balón que se lo queda el Rosas Placha. Otro error nuevo en la salida. El disparo de Nuaira. Fuera. De nuevo error en la salida de balón del Rosas Placha. Mireia. El recorte, atención, vuelven a perder el disparo. ¡Fuera! Está apretando el hit control Melilla B. Busca el envío largo. Lo va a perseguir Julia Prat. La deja correr Nara. Se la queda Lara Muñoz. Buscaba ahora la llegada. Llegó el Hamidi para poner la pierna, mandar el balón fuera. Busca el envío de la pelota para Nujaira. Mal control de Nujaira. Tiene que buscar salida atrás. ¿Dónde está Alba Jiménez? El remate de Alba Jiménez. Atención, el balón intenta hacer la acrobacia ahora Carla Tello. El balón que lo rechaza. La defensa Rosas Placha. De nuevo el balón para Mireia. Mireia combina con Paula. El mal recorte ahora de Paula. La pérdida también de balón de Nacha Garrote. El balón hacia atrás. Y el disparo que tampoco acaba llegando a buen puerto. Juega la pelota. Es Bailey. El disparo de Bailey. Pega en el cuerpo. Se la quita de encima de manera expeditiva Miriam. Cambios constantes. Sala. Saca Grace Bailey. El balón. Julia Prat. Se queda a medias. Lo consigue recuperar Alba Jiménez. Pega en el cuerpo de Grace Bailey. Saca la pelota arriba. Aparece la figura de Carla Tello. Intenta regatear. El balón para Mireia, que saca rápido. Buena la jugada ahora. La pelota para Paula. Sigue Paula. Busca el centro. Será saque de esquina. El centro de esquina. El balón rechazado. Lo controla Paula de espaldas a puerta. A buscar el remate acrobático ante Alba Jiménez. El balón que lo tocó Alba. El recorte. Protege Alba, que ha recuperado la bola. Consiguió estirarse. Lara Muñoz, que saca rápido con la mano. El balón lo controla. Atención, el ataque de Povey. El balón que lo rechaza Nujaira. Pierde el balón Nujaira. Povey cae al suelo. Povey se queja de un golpe en el pie.
tendrá que ser atendida. Buscaba ahora el disparo, girando sobre su eje. Povey. El balón rechazado, busca el envío y pega otra vez en el cuerpo. El intento de recorte de Alba Jiménez, sigue Alba Jiménez. El pase buscando a Noaira, sigue Álvaro Jiménez. Se apoya en Tello, mal control de Tello. El disparo de Noaira, fuera. Último minuto y 39 segundos. Saca con la mano. Intenta controlar la bola Grace. Bailey, sigue Grace, sigue Grace, sigue Grace, sigue Grace. El disparo cruzado. Seguro. Y segura bajo palos. Lara Muñoz, que saca rápido con la mano. La pelota para Gabriela. Toca atrás. Lara Muñoz busca la profundidad. Aparece Gabriela. Se la quita de encima. De manera expeditiva. La defensa al Rosas Placha. El intento de remate de Nojaira. Será Nerea. Atención, la jugada ahora en los últimos 50 segundos. La apertura para la carrera de Grace Bailey. El disparo. Fuera. Juega Nerea. Busca la profundidad. El disparo y el golazo. Gol, 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 gol. Gol a falta de 2 segundos que acaba de conseguir Sara Ruiz. El disparo durísimo desde larga distancia. No se lo esperaba Mireia. Le da la vuelta al marcador. Por un parcial de 1-4 el Gil contra el Melilla B. Marca el segundo en su cuenta particular Sara Ruiz. 4-5 para el conjunto melillense. El remate fuera. Queda poco menos de 13 segundos, últimos 10 segundos, se va a acabar, el balón para Mireia. Llegamos al final del segundo periodo, parcial de 1-4 para el Gil contra el Melilla B, que le da la vuelta al marcador del 3-1 al descanso, al 4-5 en este segundo periodo. Descanso antes del último y definitivo tercer periodo. Rosas Placha 4, Gil contra el Melilla 5. Se tenga que cambiar de tarjeta. Sí, son de información grave. En lugar de 24 horas. No, perquè ara em cap aquesta part.
Va a dar inicio el tercer y último periodo de este segundo partido de la jornada dominical. El disparo que buscaba Nerea con ventaja para el conjunto de la Ciudad Autónoma. El Pi contra el Melilla B por 4-5, dándole la vuelta al marcador con un parcial de 1-4 en el segundo periodo. Atención el balón que buscaba ahora en profundidad Cintia para Alexandra Giró. Va la pelota al hit, control Melilla, ve el disparo y el gol. Golazo del hit, control Melilla, ve el disparo de larga distancia que se ha complicado de Nerea, que vuelve a marcar su tercer gol. Hat-trick para Nerea en el día de hoy, después de un disparo de larga distancia que no se esperaba Ana Lucía. No, era Mireia la que estaba bajo palos. Le tocará remar al Rosas. Ahora bien defendido el disparo de larga distancia que intentaba Povey. El balón será saque de esquina. El centro de Cintia, el intento de remate, el balón suelto, segundo palo. No puede llegar para contactar la bola Alexandra Giró. Busca el envío profundo, el intento de chilena ahora. Y... ¿qué ha sido? No ha sido nada. Tiene que atender a la jugadora, a Nojaira, que buscaba el remate acrobático. Era Nara era la que buscaba el remate acrobático y finalmente le van a pitar falta a ella en esta acción. Con la portero Mireia. Ahí está preparando la bola para disparar directo a puerta. Ahí está el disparo, arriba. Atención al error defensivo ahora. El intento de chilena que pega en el cuerpo de una futbolista del Rosas Placha. Será saque de esquina. La jugada ensayada, el envío, buscando al segundo palo donde aparece la figura de Nara y falta. Golpe franco por evitar el disparo que intentaba la jugadora del Hit contra el Melilla B, que tiene opciones de ampliar más distancias con un parcial de 0-2, que no sería definitivo, pero sí que daría muchos control y mucha seguridad al Hit contra el Melilla B. Ahí está el disparo de Nara bajo palos Mireia. Ahí está el disparo de Nara. Mireia buscaba la bola con efecto y el balón que manda fuera del terreno de juego Mireia. Será saque de esquina. El saque al segundo palo, puso la pierna Julia Prat.
falta balón. Va a buscar el disparo, el balón suelto. Intentaba el remate, finalmente no consigue. El balón que se lo queda finalmente Gabriela. Busca la combinación Gabriela, el remate y la buena intervención de Mireia. Saca rápido con la mano. El balón que lo controla a medias. Nacha, garrote hacia atrás. Combina el Hamidi con Mireia. Busca el envío profundo Mireia para la carrera del Hamidi. Se deja la bola atrás gracias o a causa del bote. Emparejada con Nara. Busca la salida atrás. El balón vuelve a los pies de Mireia. La colgada de Mireia. Controla Paula. La apertura para el Hamidi. Busca segundo palo. Toca atrás para Mireia. Mireia para Julia Prat, a punto de perder. Sigue la pelea, busca el envío largo Mireia. El balón rechazado, pide en mano de Alba Jiménez. El balón se lo queda Lara Muñoz. El balón que lo controla Paula. El intento de recorte de Paula. Atención, se trastabilla con la bola Gabriela. Le pasa lo propio con la bola a Paula, que pierde pie. Recupera la bola. El hit control Melilla B. Lara Muñoz. Saca con la mano profundo. Toca con la cabeza Paula. El balón que intenta recuperar. Se lo deja atrás Julia Prat. Nujaira combinaba o lo intentaba con Alba Jiménez. Se para el partido porque está tendida una jugadora del Hit Control Melilla B en la arena. Juega la pelota, el hit contra Melilla B. Bola atrás, Alba. El pase de Miriam no es bueno, toca con la cabeza. Intentando mandar el balón a Povey. Recupera la pelota Julia Prat. Sigue Julia. ¡Qué parada de Lara Muñoz! La carrera de Julia, el punterazo. Y ahí estuvo para sacar las dos manos y mandar el balón a la esquina Lara Muñoz. El centro a punto de meterse el balón en su propia portería, Alba Jiménez. El balón suelto. Qué bien ha habido Lara Muñoz a por la bola. Busca el envío largo. Toca con la cabeza de nuevo Paula, sigue Paula. Busca envío largo a Julia, intenta proteger Povey, intentaba el remate acrobático, no se lo permitió. Paula Girol juega la pelota al mal control ahora de Miriam. Intenta sacar rápido y lo hace. El balón para Povey. ¡Gol! El gol del Rosas Placha que recorta distancias. El saque rápido buscando la rapidez de Paula. El envío que remata esta jugadora Povey. El balón acaba besando las mallas de la portería del Hit Control Melilla B. 5-6. Qué partidazo el que estamos viviendo, últimos 5 minutos de este tercer periodo. El disparo pega en el cuerpo
de Grace Bailey. Insiste Nujaira. Atrás para Lara Muñoz. Amenaza con el envío en largo. Finalmente juega con Nujaira. El disparo de Nujaira pega en el cuerpo de Paula. Tocan cortito con el pecho. El balón que controla Nujaira. Nujaira supera a su par. Sigue Nujaira. Supera a Florencia. El disparo que buscaba Gabriela. El balón que pega en el cuerpo de una futbolista del Rosas Placha. Sigue insistiendo ahora el hit control Melilla B. Nujaira recupera la bola de nuevo el Rosas. La pelota es para Florencia. Sigue Florencia. Cae al suelo Florencia. Consideran que ha tocado la bola. El disparo de Nujaira. El balón que controla Grace Bailey. Se va de uno. Sigue Grace Bailey para el empate. Sigue Grace Bailey. El pase no es bueno. Atención, se la deja Jiménez. ¡Gol! Se la comió Alba Jiménez. El balón acabó en las piernas de Povey, que marca el segundo en su cuenta particular. Rebaña la pelota en boca de gol y empata el partido a 6. Remonta el Rosas Placha, que lo tenía muy complicado. 4:26 para llegar al final de este tercer periodo. Rosas Placha 6, Higi Control Melilla B 6. El error de Alba y el remate de Povey. El disparo busca la portería. Atención, que ahora el Rosas Placha está con la flechita para arriba. Protege la bola Nerea, que se lleva un golpe, autora de hoy de un hat-trick. Y será tiro libre favorable al Higi contra Melilla B. Se la va a jugar desde larga distancia. El disparo y la buena intervención de Ana Lucía. El disparo. La que acaba de perdonar. Prácticamente bajo portería. Cintia. El disparo estaba para que lo rematara portería vacía Cintia y la ha mandado por encima del larguero. Se han puesto las manos a la cabeza todos y cada uno de los integrantes del banquillo. Atención, ahí está Cintia de nuevo. La pelota hacia atrás, el disparo de Alexandra Giró. La ha sacado del recinto prácticamente. Ahí está la jugada. Estaba para que rematara absolutamente sola y la mandó fuera. Cintia. El envío a Alexandra Giró. Llegó expeditiva para poner la pierna. Últimos 3 minutos. Saca el Hamidi. Buscaba el envío largo. La protege la defensa del Higi contra el Melilla B. Lara Muñoz busca a Nujaira, que se la va a jugar de chilena. Ana Lucía, que salga con la mano. Tocando a Ana Lucía. Busca el envío largo. Atención, la va a perseguir Florencia. La toca para que la persiga Cintia. Llega Nerea. El balón lo pelea. Cintia lo saca atrás. No puede seguir con la bola Florencia. Nerea. Atención, el contraataque del Higi Control. Llega con ventaja. La baja Cintia. La pelota para Florencia. La pide en profundidad Alexandre Giró. Se la juega con un disparo que sale por encima el larguero. Nerea. Busca la jugada, el recorte, el envío largo. Aparece el disparo de Nara. Fuera. Ana Lucía.
busca el envío largo, lo controla con la cabeza, intenta hacerse fuerte, el balón lo protege, busca salida Florencia con una chilena, el remate desviado. Último minuto y 42 segundos. Saca Lara Muñoz con la mano, busca la profundidad, toca con la cabeza, el balón lo controla para llegar, le pone el cuerpo Nerea, la salida de balón no es buena, llega a la propia Nerea, busca atrás a Lara Muñoz, saca con la mano, toca con la cabeza, el mal rechace, la pide ahora en profundidad Alexandra Giró, para ella la bola, el bote casi la engaña, sigue Alexandra Giró que pide falta, sigue Alexandra Giró, la levanta, sigue Alexandra Giró, el disparo de Alexandra Giró, pega en el cuerpo de una futbolista, el balón hacia atrás, el disparo fuera. Juega Miriam, Lara Muñoz, Miriam, el intento de remate, el cambio de juego es bueno, no puede controlar la bola bien ahora, últimos 30 segundos. Ana Lucía Bailey, Grace Bailey con Julia Prat, llega Nerea, recupera la bola, saca rápido el envío, toca con la cabeza para rechazar la bola, el balón lo deja salir Miriam, Lara Muñoz busca el envío largo, el intento de control de Nara, el balón se pierde, últimos 8 segundos, 7. Ana Lucía, el envío largo, va a buscar el remate, Julia, golazo, 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 golazo sobre la bocina, golazo sobre la bocina, golazo sobre la bocina, golazo sobre la bocina de Julia Prat, qué error defensivo del Hit contra el Melilla B, el bote que las engaña a todas, se queda media salida, Lara Muñoz y ahí con la puntita del dedo, Julia Prat a justicia al Hit contra el Melilla B para dar la victoria al conjunto ampurdanés. Ahí está, qué bien define con la punterita por debajo del cuerpo de Lara Muñoz. Marca el Rosas Placha, marca el Hit control, marca el conjunto ante el Hit control B. El árbitro había pitado el final del partido, se acabó el encuentro. Rosas Placha 7, Hit control Melilla B 6, partidazo y victoria para el conjunto ampurdanés con el gol de esta jugadora que hoy ha marcado 2 goles. Ah, pues no ha acabado, o sí ha acabado. No ha acabado. El partido era acabado, Parecía que sí, porque el árbitro había pitado, pero el partido no ha acabado. El árbitro está comentando algo a la mesa. Dice que cuando ha marcado, creo que quedaban 3 o 4 segundos. El árbitro, cuando ha marcado Julia Prat, había pitado el final del partido. Quedan 3 segundos. Y ahora hay cartulina amarilla. Bueno, pues se va a reiniciar, queda, creo que dice la mesa, 1 segundo. Será el pase y disparo, ahí está el disparo de Nerea, se acabó. Ahora sí que se acaba el partido, ganó el Rosas Placha, con polémica incluida. Rosas Placha 7, Hit control 6. Volvemos cuando empiece el tercer partido de la matinal, el partido entre el Barcelona y el Maristas de Alicante.
Les dejamos con las imágenes de la celebración del Rosas Placha. Volvemos en poco menos de 10 minutos.